Bueno, la escuela de Sócrates. Sócrates de Atenas fue un filósofo clásico ateniense que fue considerado como uno de los más grandes, pues tanto en la filosofía occidental como en la universal. Fue un maestro de Platón, quien pues tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos pues los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Bueno, pues la escuela socrática surgen a partir de la muerte de Sócrates, que si bien pues, no llegó a fundar su propia escuela, donde pues su filosofía dio lugar a la formación de distintas escuelas. Esa escuela socrática fue fundada por Aristipo de Cirene, que fue un discípulo de Pitágoras y pues además de Sócrates, y pues afirman que todo conocimiento pues procede de los sentidos, siendo el sujeto el único con fundamento del mismo, pues por lo tanto el conocimiento es subjetivo, pues igual que la moral, ¿sí? Entonces así pues la conducta humana, su moralidad, no dependerá de normas o leyes objetiva, sino pues en la búsqueda de sensaciones positivas o placenteras. Como su primer maestro pues defendía un relativismo moral que pues el segundo negaría pues en favor de un intelectualismo moral. Entre todas ellas pues se destaca la Academia de Platón, que expresa su pensamiento en boca de su maestro de Sócrates, donde otras escuelas importantes pues fueron la escuela de Cirenaica, la escuela cínica o la escuela de Megara, donde pues la Academia de Platón pues era la primera escuela socrática, era una de las más importantes, donde él abordaba que toda la amplia gama de aspectos desde la psicología a la política, pues donde la finalidad de su obra en sí era principalmente la política. La escuela de cínica pues ya era otra de las escuelas socráticas. La escuela de Megara eh, la creó pues Euclides de Megara, que fue el fundador de esta, donde se trata de una escuela continuadora de la filosofía eleática y pues va a defender como la teoría de que el Dios y el bien son una y la misma cosa y pues reduce también a las virtudes humanas a una. Entonces, si bien se encontraban bajo distintos nombres. La escuela Tales de Mileto está trataba de encontrar el principio último y fundamental de todo lo existente. Inició una nueva forma de investigación acerca de los fenómenos naturales, fundador de la escuela jónica, primer filósofo de la historia de Occidente, fue maestro de Pitágoras, su vida fue una mezcla entre la realidad y la ficción. Las ideas principales de la escuela de Mileto eran tres: el agua es el principio de todas las cosas, todo lo que existe en la naturaleza está animado, todo está lleno de dioses, todo cambia, toda generación se explica por medio de la condensación y la rarefacción. Según la escuela de Mileto, los elementos principales de todas las cosas son el agua, el apeirón, esto significa lo ilimitado, el aire, la época medieval, periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Esto trajo efectos en lo político, social, económico y religioso. En lo político, la estructura política y económica predomina en la Edad Media y el feudalismo. Este sistema se desarrolló como respuesta a la desintegración de la autoridad central y al caos social que surgió tras el fin del mandato romano. En lo social, la Edad Media fue una época donde la sociedad se caracterizó por la gran desigualdad de las clases. Solamente había un grupo reducido de personas que eran libres. Las clases sociales eran tres: la nobleza, el clero y la población campesina. En lo económico, las relaciones feudo-vasálicas entre individuos se tienen que ver con el mundo de la agricultura. En la religión, la única institución europea de carácter universal que, que estaba en la iglesia, incluso ya se había producido una fragmentación de la. El Renacimiento
Fue un movimiento pues cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI, donde pues se supuso pues el renacer de los valores ideales clásicos después de la Edad Media, donde la Edad Media pues es un periodo histórico que se sitúa entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla en el año 1453. Entonces pues este periodo también es conocido como los años oscuros o la Edad Oscura, ya que coincide pues con un periodo de oscuridad, violencia e irracionalidad. Entonces, durante la Edad Media, la sociedad se dividió en testamentos como como los nobles que imponían su poder sobre los campesinos que dependían de su protección. Al mismo tiempo, la iglesia utilizaba la figura y el poder de Dios para imponer su voluntad. Las clases más bajas pues no tenían acceso al conocimiento, donde era una forma de evitar que se rebelaran y tomaran el control ante la autoridad de nobles y eclesiásticos. En la época moderna, pues la Edad Moderna forma parte de los periodos importantes que viene la historia universal de la humanidad. Fue una etapa que se desarrolló después de la Edad Media a lo largo de los siglos XV y XVIII. Fue antecesora a la época contemporánea, pues donde este espacio de tiempo estuvo dominado por los ideales que enmarcaron en el progreso de la sociedad occidental, la comunicación, el dominio y también la razón. Esta época está marcada por el descubrimiento de América y la incursión de europeos en otros continentes, como lo fueron Asia y África. En estos nuevos territorios los europeos pues actuaron como conquistadores, esclavizando toda la población local, donde el intercambio cultural fue la contracara de la conquista. Se enriqueció el arte plástico, literario y escultural a lo largo de la Edad Moderna. Este periodo comenzó en el año 1453 después de Cristo, cuando el Imperio turco invadió a Constantinopla y logró el control de la ciudad. Como datos importantes, pues podemos sacar que el descubrimiento de América y Australia, así como el establecimiento de la primera economía mundial, pues siendo esta era una etapa de impacto universal, donde la Edad Moderna vio su fin en el año 1789 y pues al producirse la Revolución Francesa, la cual no solo tuvo como impacto en Francia, sino que marcó un antes y después en la historia del mundo occidental. El posmodernismo, pues es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno entre los siglos XVII y XIX, donde pues fue un movimiento que sucedió al modernismo y ahí el origen pues de su nombre. Este se opuso pues a los conceptos de que la realidad es natural, objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas en un realismo ingenuo, donde el nuevo movimiento se destacó por su escepticismo o rechazo a la corriente de la razón ilustrada. Eh, el posmodernismo se basa pues, en el concepto de diferencia como mecanismo productivo, más que la negación como de la identidad a lo conocido, hasta que pues en ese momento sostuvo que el pensamiento lo obliga al humano pues a actuar, donde es una cuestión de sensibilidad más que la razón, ¿sí? Donde la cual pues se rige bajo por sus propias leyes. La inteligencia artificial es la combinación algorítmica planteada con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.